Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada dadle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Martín Rojas y llevo casi 2 décadas manejando tráiler por carreteras que la mayoría de la gente solo conoce por los mapas. Mi vida ha sido siempre el asfalto, las líneas blancas que pasan bajo las ruedas y el zumbido constante del motor acompañándome en noches interminables. He visto tormentas que parecían querer arrancar la carretera del suelo, animales cruzando en la oscuridad y pueblos abandonados donde las luces parpadean como si alguien estuviera respirando detrás de ellas. Pero lo que me pasó en aquella ruta cambió todo lo que creía saber sobre la soledad del camino. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Era una noche fría, una de esas en las que el cielo parece una manta negra sin luna. Conducía por una carretera vieja que atraviesa kilómetros y kilómetros de campo vacío. Apenas hay pueblos, apenas hay estaciones de servicio. Solo asfalto y silencio. Recuerdo perfectamente el momento en que lo vi por primera vez. Miré el espejo retrovisor para comprobar el remolque, una costumbre automática que todos los camioneros tenemos. Y allí estaba. Un camión viejo. No era raro ver otro vehículo en la ruta, pero algo en aquel camión me llamó la atención desde el principio. Las luces eran débiles, como si las bombillas estuvieran muriendo, y la cabina tenía una forma antigua, de esas que ya casi no se ven. Pensé que simplemente era un colega viajando en la misma dirección. Seguí manejando. Pasaron muchos kilómetros. El motor rugía constante y la carretera se estiraba como una cinta interminable bajo mis ruedas. Volví a mirar el espejo. El camión seguía allí. No me estaba alcanzando ni quedándose atrás. Simplemente permanecía a la misma distancia, como si estuviera atado a mi tráiler por una cuerda invisible. No le di demasiada importancia. Hasta que llegué a la primera gasolinera. Era una estación pequeña, solitaria, iluminada por un par de tubos fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. Aparqué junto a los surtidores, bajé del camión y estiré las piernas. El silencio del lugar era extraño. Miré hacia la carretera. El camión viejo ya no estaba. Pensé que habría seguido su camino mientras yo entraba a pagar. Nada raro. Compré café, regresé al tráiler y retomé la ruta. Durante un buen rato no pensé más en ello. Hasta que miré otra vez el espejo. Y ahí estaba. El mismo camión viejo. Exactamente a la misma distancia. Sentí una incomodidad difícil de explicar, como cuando alguien te observa desde algún lugar que no puedes ver. Intenté convencerme de que simplemente coincidíamos en el ritmo de conducción. Pero el problema era otro. El camión no cambiaba de carril. No adelantaba. No se quedaba atrás. Solo seguía ahí. Como una sombra. Pasó más de una hora. La carretera seguía completamente vacía. Ni coches, ni luces lejanas, ni pueblos. Solo nosotros. Yo. Y ese camión. Volví a parar en otra gasolinera. Esta vez me quedé sentado dentro del tráiler, observando el espejo retrovisor. El camión venía detrás. Se acercaba lentamente. Y entonces. Desapareció. No se desvió. No adelantó. Simplemente ya no estaba. El estómago se me apretó. Bajé del camión y caminé hasta el borde de la carretera. Miré en ambas direcciones. Nada. Ni luces. Ni ruido de motor. Ni rastro de neumáticos. Solo oscuridad. Regresé al asiento intentando reírme de mi propia paranoia. Arranqué. Y seguí conduciendo. El silencio dentro de la cabina empezó a volverse pesado. El motor ya no sonaba igual. Cada vibración parecía amplificarse en mi cabeza. No quería mirar el espejo. Pero lo hice. El camión había vuelto. Exactamente en el mismo lugar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Encendí la radio para distraerme. Solo estática. Probé otra frecuencia. Más estática. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes.
El camión no tenía matrícula visible. Y las luces delanteras no iluminaban la carretera. Brillaban, sí. Pero el asfalto delante de ella seguía oscuro. Como si la luz no tocara el suelo. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Apreté el acelerador. El motor rugió y el tráiler ganó velocidad. Miré el espejo. El camión también aceleró. Sin cambiar la distancia. Siempre la misma. Siempre detrás. El miedo empezó a transformarse en algo peor. Una certeza. No era un conductor normal. Algo iba mal. Muy mal. Conduje durante horas que se sintieron eternas. Intenté convencerme de que en el siguiente pueblo encontraría tráfico, luces, gente. Pero esa carretera parecía no terminar nunca. Finalmente vi una estación de servicio grande, iluminada. Había varios camiones aparcados. Sentí un alivio inmediato. Aparqué junto a ellos y bajé casi corriendo. Un camionero mayor fumaba cerca de la entrada. Me miró con curiosidad. Pareces haber visto un fantasma, dijo. La palabra me hizo tragar saliva. Intenté sonar tranquilo. Hay un camión viejo siguiéndome desde hace horas. El hombre se quedó quieto. Demasiado quieto. Luego preguntó. ¿Cabina cuadrada? ¿Luces débiles? Sentí un escalofrío. Asentí. El hombre tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. ¿Lo ves solo cuando estás en movimiento? No respondí. No hacía falta. El silencio entre nosotros lo dijo todo. El hombre suspiró. Esa ruta tiene historia. Me contó que años atrás un camionero murió en esa misma carretera. Un accidente extraño. Nadie supo exactamente qué pasó. Solo encontraron el camión destrozado fuera del asfalto. El conductor nunca apareció. Desde entonces algunos lo ven, dijo. Sentí que el aire se volvía más frío. ¿Ver qué? El hombre me miró directo a los ojos. Un camión que siempre viene detrás. Me reí. Pero fue una risa vacía. Eso es imposible. El camionero no respondió. Solo dijo algo antes de irse. Si lo ves, no lo mires demasiado tiempo. Regresé al tráiler con el corazón golpeándome el pecho. Encendí el motor. Miré el espejo. Nada. Suspiré aliviado. Quizá todo había sido coincidencia. Salí de la estación. La carretera volvió a tragarse el mundo. Pasaron varios minutos. Entonces cometí el error. Miré el espejo. Y lo vi. Mucho más cerca que antes. Esta vez pude distinguir la cabina con claridad. El parabrisas estaba oscuro. Demasiado oscuro. Pero por un segundo. Vi algo dentro. Una silueta. Un conductor. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Como si el cuello estuviera roto. El camión comenzó a acercarse. La distancia que siempre había mantenido empezó a desaparecer. Pisó más fuerte el acelerador. Mi tráiler temblaba. El motor gritaba. Pero el camión viejo se acercaba cada vez más. Las luces comenzaron a parpadear. La radio explotó en un chillido de estática. Y entonces escuché algo. Una voz. Muy cerca de mi oído. Susurrando. No debes conducir solo. Miré el espejo una última vez. El camión estaba pegado a mi remolque. El conductor ahora miraba directamente hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. No tenía expresión. Solo una mirada vacía. Entonces giró el volante. Su camión invadió mi carril. Intenté esquivarlo. El volante se volvió pesado. Como si alguien más lo sujetara. Las ruedas chirriaron. El tráiler perdió el control. Recuerdo el sonido del metal. El vidrio rompiéndose. La sensación de caer fuera de la carretera. Y el silencio después. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en mi cabina. El motor encendido.
La carretera delante. Todo parecía normal. Respiré con dificultad. Miré el espejo retrovisor. Un camión viejo conducía delante de mí. A la misma distancia. Durante kilómetros. Intenté frenar. No pude. Intenté girar. No pude. El volante no respondía. Entonces entendí algo que me heló la sangre. Ya no estaba siendo perseguido. Ahora era yo quien seguía al camión. Y por primera vez, miré mi propio reflejo en el espejo. Mi cabeza estaba. Me llamo Julián Ortega y llevo gran parte de mi vida conduciendo camiones por carreteras que atraviesan lugares donde el mapa parece quedarse sin tinta. He pasado noches enteras viendo cómo la línea blanca del asfalto se pierde en la oscuridad, escuchando solo el motor y el viento golpeando la cabina. Muchos dicen que las carreteras nocturnas son tranquilas, que lo único que existe es el silencio y la distancia. Yo también lo creía, hasta aquella noche en la que encontré una parada de descanso que no debería haber existido. Aquella jornada había sido interminable. Llevaba más de 12 horas conduciendo sin detenerme demasiado. El cansancio se me metía en los ojos como arena y cada parpadeo se hacía más lento que el anterior. La carretera era una línea oscura atravesando campos vacíos, sin pueblos, sin gasolineras, sin luces a kilómetros. La radio solo escupía estática. El cielo estaba completamente negro. Ni luna, ni estrellas. Solo oscuridad. Recuerdo haber pensado que necesitaba parar pronto. Mis manos comenzaban a sentirse pesadas sobre el volante y el sueño aparecía en oleadas peligrosas. Sabía que seguir así era un error. Los camioneros conocemos demasiado bien lo que pasa cuando uno se duerme al volante. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio pensé que era un pueblo pequeño en la distancia. Pero no. A medida que me acercaba, distinguí un cartel iluminado junto a la carretera. Parada de descanso. Sentí un alivio inmediato. Aquella ruta casi nunca tenía lugares donde detenerse, y encontrar uno en ese momento era como ver un oasis en medio del desierto. Giré el volante y entré al área de descanso. Las luces fluorescentes iluminaban el lugar con un brillo pálido. Había varios camiones estacionados formando una fila irregular frente a un pequeño edificio de ladrillo. Todo parecía normal. Pero había algo extraño. El silencio. Incluso para una parada nocturna, el lugar estaba demasiado callado. Apagué el motor y bajé de la cabina. El aire estaba frío y quieto. Ni viento. Ni insectos. Ni el típico ruido de motores al ralentí. Caminé hacia el edificio. Las luces del interior estaban encendidas. Dentro había una pequeña cafetería con varias mesas y una barra. Y había gente. Camioneros, supuse. Estaban sentados en diferentes mesas, algunos solos, otros en pareja. Todos parecían beber café o mirar al vacío. Pero nadie hablaba. Ni una sola conversación. Ni una risa. Ni el sonido de cubiertos. Solo silencio. Cuando entré, varios levantaron la mirada hacia mí al mismo tiempo. Fue un gesto tan sincronizado que me recorrió un escalofrío. Asentí con la cabeza como saludo. Nadie respondió. Me acerqué a la barra. Una mujer estaba detrás, limpiando una taza con un trapo. Su expresión era completamente neutra. Buenas noches, dije. Ella me miró durante un momento largo. Buenas noches, respondió finalmente con una voz muy baja. Pedí café. Mientras lo preparaba, observé el lugar. Había algo raro en los camioneros. Sus ropas parecían antiguas. No viejas por desgaste. Antiguas por estilo. Chaquetas gruesas, gorras gastadas, botas que parecían de otra época. Pero lo más inquietante era otra cosa. Nadie hablaba entre ellos. Ni siquiera se miraban. Era como si todos estuvieran esperando. La mujer dejó la taza frente a mí. El café estaba demasiado caliente. ¿Mucho tráfico esta noche?, pregunté intentando romper el silencio. Ella tardó varios segundos en responder. No mucho.
Su mirada permanecía fija en mí. Demasiado fija. Tomé un sorbo del café. Tenía un sabor extraño. Amargo. Metálico. Miré de nuevo a los camioneros. Uno de ellos estaba sentado cerca de la ventana. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante. Al principio pensé que estaba dormido. Pero entonces noté algo. No se movía. Ni siquiera respiraba. El cansancio empezó a pesar más fuerte en mi cabeza. Decidí que era mejor dormir unas horas antes de continuar. Bajé el café y regresé al camión. Mientras caminaba hacia la cabina, sentí varias miradas siguiéndome. No miré atrás. Subí al asiento, cerré las cortinas y me acomodé para dormir. Antes de cerrar los ojos escuché algo. Pasos. Alguien caminaba lentamente entre los camiones. Pero no le di demasiada importancia. El sueño me atrapó casi al instante. No sé cuánto tiempo dormí. Pero cuando desperté, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio diferente. Abrí los ojos. La cabina estaba iluminada por la luz gris del amanecer. Me estiré y miré por el parabrisas. La parada de descanso no estaba. Mi respiración se detuvo. Frente a mí no había cafetería. Ni luces. Ni camiones. Solo un terreno vacío lleno de maleza y asfalto roto. El corazón comenzó a golpearme el pecho. Abrí la puerta y bajé rápidamente. El lugar estaba completamente abandonado. El suelo estaba agrietado. Los restos de una vieja estructura de cemento se alzaban donde debería estar el edificio. Hierba alta crecía entre las grietas. Caminé lentamente hacia lo que parecía haber sido la entrada de la cafetería. El viento soplaba ahora, moviendo los arbustos secos. No había señales de actividad reciente. Ni huellas. Ni vehículos. Nada. Sentí un frío profundo en el estómago. Fue entonces cuando vi el cartel. Estaba caído a un lado del terreno, oxidado y medio cubierto por la tierra. Me acerqué. Las letras apenas se distinguían, pero todavía se podían leer. Área de descanso. Debajo, más pequeño, había otra placa. Una fecha. Cerrado permanentemente. Hace más de 20 años. Sentí que algo dentro de mi cabeza se negaba a aceptar lo que veía. No tenía sentido. Yo había estado allí. Había bebido café. Había hablado con la mujer. Había visto a los otros camioneros. Retrocedí lentamente hacia mi tráiler. El motor seguía frío, como si hubiera pasado la noche detenido. Pero algo más llamó mi atención. Mis manos comenzaron a temblar. El camión no estaba estacionado en un aparcamiento. Estaba detenido justo en medio de lo que parecía ser un viejo carril de entrada completamente destruido. Miré alrededor. Entonces lo escuché. Un motor. Muy lejos. Giré la cabeza hacia la carretera. Un camión antiguo pasó a lo lejos. Demasiado antiguo. La cabina tenía el mismo estilo que los que había visto en la cafetería. Sentí que la sangre se me congelaba. Miré rápidamente el asiento del copiloto. Había una taza de café allí. La misma taza blanca que la mujer me había dado. Todavía estaba tibia. El miedo empezó a crecer dentro de mí como algo vivo. Subí a la cabina y arranqué el motor. Necesitaba salir de allí. Salir cuanto antes. Pero cuando levanté la mirada hacia el parabrisas, no estaba solo. Varios camioneros estaban de pie alrededor del tráiler. No habían hecho ruido. No los había visto acercarse. Estaban exactamente igual que en la cafetería. Silenciosos. Mirándome. Sus rostros eran pálidos. Demasiado pálidos. Uno de ellos levantó lentamente la mano y señaló el asiento del copiloto. Miré hacia allí. La taza de café ya no estaba. En su lugar había algo más. Una vieja fotografía. La tomé con manos temblorosas. Era una imagen antigua de la parada de descanso. Frente al edificio había varios camiones estacionados.
y un grupo de conductores posando para la cámara. Mi respiración se detuvo. Porque uno de ellos era yo. Pero la ropa que llevaba en la foto no era la que tenía puesta. Era una chaqueta vieja de camionero, como las que había visto en la cafetería. En ese momento escuché golpes en la puerta del camión. Levanté la mirada lentamente. Uno de los camioneros estaba junto a la ventana. Su rostro estaba completamente inmóvil. Sus ojos eran oscuros y vacíos. Golpeó otra vez el vidrio. Luego habló por primera vez. Su voz era seca. Antigua. Ya descansaste lo suficiente. Los demás comenzaron a acercarse al tráiler, rodeándolo. Lentamente. El motor seguía encendido. Intenté poner la marcha. Pero la palanca no se movía. Miré por última vez el terreno abandonado. La cafetería comenzó a aparecer otra vez frente a mí. Las luces se encendieron. Los camiones volvieron a llenar el aparcamiento. Y comprendí algo demasiado tarde. Aquella parada de descanso seguía funcionando. Pero solo para los que nunca lograban marcharse de la carretera. Me llamo Andrés Salgado y llevo más de 15 años conduciendo camiones por carreteras que la mayoría de la gente nunca recorrería de noche. Para muchos el trabajo de camionero es aburrido, repetitivo, kilómetros y kilómetros viendo siempre lo mismo. Pero cuando uno pasa tantas horas solo en la oscuridad, empieza a notar cosas que otros no ven. Sombras que se mueven donde no deberían, luces que aparecen y desaparecen en la distancia, y silencios tan profundos que parece que el mundo entero dejó de respirar. Yo siempre me consideré un hombre práctico. Nunca creí en historias de fantasmas ni en leyendas de carretera. Hasta la madrugada en que recogí a una mujer en medio de la nada. Aquella noche conducía por una ruta secundaria que atraviesa montañas bajas y campos abandonados. Era una de esas carreteras largas y desiertas donde puedes conducir durante horas sin ver otro vehículo. La radio apenas captaba señal y el cielo estaba cubierto de nubes, así que la oscuridad era casi total. El único sonido era el motor constante del tráiler. Había pasado la medianoche hacía rato. El cansancio empezaba a sentirse en los ojos y mis manos se movían casi por memoria sobre el volante. Miraba la carretera iluminada por los faros, siempre la misma franja gris que parecía flotar dentro de la negrura. Fue entonces cuando la vi. Una figura en el borde del camino. Al principio pensé que era una señal o un árbol torcido. Pero cuando el camión se acercó más, distinguí claramente a una mujer de pie junto al arcén. Estaba haciendo autostop. Mi primera reacción fue dudar. Aquella carretera era demasiado solitaria para encontrar a alguien caminando a esas horas. Pero algo en su postura, en la forma en que levantaba el brazo, me hizo reducir la velocidad. Parecía tranquila. No agitaba los brazos desesperadamente ni mostraba señales de pánico. Solo esperaba. Detuve el camión unos metros delante de ella. Miré por el espejo mientras abría la puerta del copiloto. La mujer subió con movimientos lentos. Cuando se sentó a mi lado, noté varias cosas al mismo tiempo. Su ropa parecía húmeda, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia, aunque afuera el suelo estaba completamente seco. Su piel era muy pálida. Y sus manos estaban frías cuando cerró la puerta. Gracias por detenerte, dijo con una voz suave. Asentí mientras volvía a poner el camión en marcha. No hay muchos coches por aquí, respondí. Lo sé, dijo ella mirando hacia la carretera. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. El camión avanzaba y los faros cortaban la oscuridad como dos cuchillas blancas. Sentía la presencia de la mujer a mi lado, quieta, demasiado quieta. Finalmente pregunté. ¿A dónde vas? A un pueblo cercano, respondió. Está más adelante. Su voz tenía un tono extraño, como si cada palabra estuviera llena de recuerdos. ¿Vives allí? Tardó un poco en contestar. Vivía. No supe cómo interpretar esa respuesta. Decidí no insistir. El silencio regresó. Pero poco después ella habló otra vez. ¿Conoces esta carretera? La he recorrido varias veces, dije.
Entonces sabes que es peligrosa. Giré la cabeza un momento hacia ella. Sus ojos estaban fijos en el camino. ¿Peligrosa por qué? Hace años ocurrió un accidente terrible aquí. Sentí un leve escalofrío. Los accidentes pasan en todas partes. Ella negó suavemente con la cabeza. Este fue diferente. Su voz se volvió más baja. Un camión venía muy rápido. El conductor estaba cansado o distraído. No vio a la mujer que caminaba por el borde de la carretera. Mis manos se tensaron sobre el volante. ¿Y qué pasó? La golpeó. Tragué saliva. Eso es horrible. Ella asintió lentamente. La mujer murió en el acto. El camión siguió avanzando mientras sus palabras parecían quedarse flotando dentro de la cabina. ¿Cuándo ocurrió eso? Pregunté. Hace varios años. ¿Conocías a la mujer? La mujer a mi lado no respondió de inmediato. Luego dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sí. Miré el espejo retrovisor por costumbre. El camino detrás estaba completamente vacío. Cuando volví a mirar hacia ella, noté algo extraño. Su ropa seguía viéndose húmeda. Pero ahora parecía más oscura. Como si estuviera empapada. ¿Falta mucho para tu pueblo? Pregunté intentando cambiar el tema. No. Señaló hacia adelante. Está cerca del kilómetro 214. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Creo que estamos acercándonos. Los faros iluminaron un cartel metálico al borde del camino. Kilómetro 214. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. El motor del camión empezó a vibrar. La radio encendida en silencio emitió un ruido de interferencia. Giré ligeramente la cabeza hacia la mujer. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. Mi respiración se detuvo. El camión seguía avanzando, pero ella ya no estaba allí. Miré alrededor desesperadamente. No había ninguna puerta abierta. Nadie había saltado. Simplemente había desaparecido. El pánico empezó a subir por mi pecho. Pisaba el acelerador sin darme cuenta. Entonces vi algo en el borde de la carretera. Un pequeño monumento de piedra con flores secas. Reducí la velocidad. La luz de los faros iluminó una placa metálica. Detuve el camión. Bajé con las piernas temblando. El viento nocturno soplaba frío sobre el asfalto. Me acerqué a la placa. Las palabras estaban grabadas en el metal. En memoria de Laura Méndez. Fallecida en este lugar tras un accidente de carretera. Kilómetro 214. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. En ese momento escuché algo detrás de mí. Pasos. Lentos. Giré la cabeza. La mujer estaba allí otra vez. De pie junto al camión. Pero ahora su aspecto era diferente. Su ropa estaba completamente empapada. Su cabello caía pegado a su rostro. Y sus ojos. Sus ojos estaban vacíos. Negros. Gracias por traerme, dijo con la misma voz suave. Retrocedí un paso. Tú estabas en el camión. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Sí. El miedo comenzó a paralizarme. Tú dijiste que el conductor no vio a la mujer. Ella sonrió. Una sonrisa lenta y fría. Así fue. El viento sopló más fuerte. Y el conductor nunca supo lo que había hecho. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Hasta ahora. Entonces levantó la mano. Y señaló el tráiler. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Miré hacia el camión. En el costado del remolque había una abolladura enorme. Y marcas oscuras que parecían haber estado allí durante años. El mismo accidente. El mismo lugar. El mismo camión. El motor del tráiler rugió de repente. Las luces parpadearon. La mujer comenzó a acercarse. Un paso. Luego otro. Su voz volvió a escucharse. Más cerca.
más fría. He estado esperando mucho tiempo. Intenté correr hacia la cabina, pero el suelo parecía sujetar mis pies. Cuando levanté la vista otra vez, ella estaba justo frente a mí, su rostro a centímetros del mío. Y por primera vez comprendí algo aterrador. No era yo quien la había recogido. Era ella quien me había estado esperando. En el kilómetro 214. Exactamente donde mi camión volvió a matarla. Me llamo Ricardo Mena y llevo más de una década conduciendo camiones por carreteras que atraviesan lugares donde el silencio parece más antiguo que el propio asfalto. Cuando uno pasa tantas noches al volante, aprende a convivir con la soledad, con el sonido constante del motor y con la sensación de que el mundo se reduce a los faros iluminando unos pocos metros delante. Muchos camioneros cuentan historias extrañas sobre lo que han visto en la carretera. Sombras, personas que aparecen donde no debería haber nadie, cosas que no tienen explicación. Siempre pensé que eran exageraciones nacidas del cansancio. Hasta la noche en que vi a un niño parado en medio de la niebla. Aquella madrugada la niebla era tan espesa que parecía una pared blanca tragándose la carretera. Los faros del tráiler apenas conseguían abrir un túnel corto de luz frente a mí. Todo lo demás era una masa gris que flotaba sobre el asfalto. Conducía despacio. Demasiado despacio para mi gusto, pero era la única forma de evitar un accidente. El silencio dentro de la cabina era absoluto. La radio solo emitía estática y el limpiaparabrisas se movía lentamente aunque el vidrio estaba seco. Recuerdo que me sentía inquieto. No sabía por qué. Quizá era la niebla. Quizá el hecho de que no había visto ningún otro vehículo durante mucho tiempo. La carretera parecía abandonada. De pronto lo vi. Una figura pequeña en medio del camino. Mi corazón dio un salto. Pisé el freno con fuerza. Las ruedas chirriaron contra el asfalto húmedo y el tráiler se detuvo a pocos metros de la figura. Era un niño. Estaba de pie justo en el centro de la carretera. No se movía. No intentaba apartarse. Solo estaba allí. Inmóvil. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho mientras encendía las luces largas. La niebla iluminada reveló al niño con mayor claridad. Llevaba ropa sencilla, una chaqueta vieja y pantalones oscuros. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo. No podía ver su rostro. Apagué el motor. El silencio se volvió aún más profundo. Abrí la puerta del camión y bajé con cuidado. El aire frío me golpeó la cara. «Oye», grité. El niño no respondió. «¿Estás bien?». Di unos pasos hacia él. La niebla parecía moverse lentamente a nuestro alrededor como si respirara. «No deberías estar aquí», dije. «Es peligroso». El niño no levantó la cabeza. Solo permanecía quieto. Sentí una extraña incomodidad. Había algo raro en la escena. Un niño solo en una carretera desierta en medio de la niebla no tenía sentido. Me acerqué un poco más. Entonces ocurrió algo que me dejó completamente paralizado. El niño desapareció. No corrió. No se movió. Simplemente dejó de estar allí. Un segundo estaba frente a mí. Y al siguiente, no. El miedo me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Miré alrededor desesperadamente. «Oye». No hubo respuesta. La niebla seguía cubriéndolo todo. Caminé unos metros más por la carretera. Nada. Ni pasos. Ni huellas. Ni sonido. Era como si el niño nunca hubiera estado allí. El estómago se me revolvió. Volví al camión con una sensación horrible en el pecho. Arranqué el motor y continué conduciendo. Intenté convencerme de que había sido un efecto de la niebla. Una ilusión. Algo provocado por el cansancio. Pero cuanto más avanzaba, más difícil era creerlo. Porque sabía lo que había visto. Después de un rato la niebla comenzó a disiparse. Las luces de una pequeña estación de servicio aparecieron al borde de la carretera. Decidí detenerme. Necesitaba café.
y necesitaba despejar la cabeza. Aparqué junto a los surtidores y bajé. Dentro de la tienda había un hombre mayor detrás del mostrador. Tenía la mirada cansada de alguien que ha pasado demasiadas noches en ese lugar. Me acerqué y pedí café. Mientras lo servía, me escuché preguntando algo que no había planeado decir. ¿Hay un pueblo cerca de esta carretera? El hombre negó con la cabeza. No por muchos kilómetros. Entonces, ¿hay familias viviendo por aquí? El hombre me miró con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Tragué saliva. Porque hace un rato vi a un niño en medio de la carretera. El hombre se quedó completamente quieto. El silencio en la tienda se volvió pesado. ¿En la zona de la niebla? Preguntó lentamente. Asentí. El hombre suspiró. Luego dejó la cafetera sobre el mostrador. No eres el primero que lo ve. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Cómo que no soy el primero? Muchos conductores lo han visto. ¿Un niño? Sí. ¿Qué hace ahí? El hombre tardó unos segundos en responder. Nada. Solo aparece. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Desde cuándo? El hombre miró hacia la ventana como si recordara algo muy viejo. Desde hace décadas. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Qué le pasó? El hombre bajó la voz. Dicen que un niño murió atropellado en esa carretera hace mucho tiempo. Sentí un frío profundo en el estómago. Un conductor no lo vio por culpa de la niebla. Miré mi taza. Mis manos temblaban ligeramente. Desde entonces algunos lo ven. Siempre en la niebla. El silencio se instaló otra vez entre nosotros. ¿Y qué pasa cuando lo ven? Pregunté. El hombre me miró de una forma que no olvidaré jamás. Nada bueno. Dejé el dinero sobre el mostrador y salí rápidamente. El aire nocturno parecía más frío ahora. Subí al camión y arranqué. La carretera estaba despejada. Pero algo dentro de mí se sentía inquieto. Avancé varios kilómetros sin ver nada extraño. La niebla parecía haber desaparecido por completo. Suspiré aliviado. Quizá todo había terminado. Entonces lo vi otra vez. En el espejo retrovisor. Una pequeña figura caminando detrás del camión. Mi respiración se detuvo. El niño. Caminaba lentamente por el centro de la carretera. Pero lo más aterrador no era eso. Lo aterrador era que me estaba alcanzando. A pesar de que el tráiler avanzaba a gran velocidad. El niño levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez vi su rostro. Sus ojos estaban completamente vacíos. Negros. Sin vida. Entonces habló. Su voz llegó hasta la cabina como un susurro que atravesaba el vidrio. Tú no frenaste. Sentí que el corazón se me detenía. Porque en ese instante algo que había permanecido enterrado en mi memoria regresó con brutal claridad. Una noche. Mucha niebla. Un golpe contra algo pequeño en la carretera. Y yo, sin detenerme. El niño seguía caminando detrás del camión. Cada vez más cerca. Y por primera vez comprendí algo aterrador. No lo había visto esa noche por casualidad. Había estado esperando. Durante décadas. Esperando exactamente este momento. Esperando a que yo volviera a pasar por la misma carretera. Para que esta vez yo no pudiera seguir conduciendo. Me llamo Gabriel Torres y llevo gran parte de mi vida recorriendo carreteras solitarias al volante de un camión. Los camioneros aprendemos rápido que la noche tiene una personalidad diferente cuando estás solo durante horas. El motor se convierte en tu único compañero, la carretera en una cinta interminable que parece no llevar a ninguna parte, y la radio en la única voz que rompe el silencio. Muchas noches la señal desaparece y solo queda el ruido blanco, ese siseo constante que suena como si el mundo estuviera respirando a través de los altavoces. Siempre pensé que la radio era una simple máquina. Hasta la noche en que empezó a hablarme. Aquella madrugada atravesaba una carretera que cortaba el desierto como una cicatriz oscura.
Kilómetros y kilómetros de arena, rocas y nada más. No había pueblos cercanos, ni estaciones de servicio, ni luces en el horizonte. Solo oscuridad y el cielo lleno de estrellas. El aire estaba completamente quieto. La carretera parecía abandonada por el mundo. Llevaba muchas horas conduciendo y la radio era lo único que me mantenía despierto. Cambiaba de frecuencia de vez en cuando buscando alguna emisora lejana que lograra atravesar el silencio del desierto. La mayoría solo devolvía estática. En un momento encontré una señal débil. Una voz masculina hablaba con interferencias. Pero no parecía un programa normal. Era como si alguien estuviera intentando comunicarse con dificultad. Escucha, decía la voz entre el ruido. Fruncí el ceño. Giré el dial para intentar mejorar la señal. Si estás escuchando, reduce la velocidad. Sentí una ligera incomodidad. La voz era baja, rasposa, y estaba demasiado cerca del micrófono. Hay algo en la carretera. Miré automáticamente hacia adelante. El asfalto estaba completamente vacío. Nada. Ni animales. Ni vehículos. Solo la línea blanca iluminada por mis faros. ¿Qué demonios?, murmuré. Pensé que quizás se trataba de algún tipo de transmisión extraña, tal vez un conductor usando una radio de banda ciudadana. Seguí conduciendo. Entonces la voz volvió. Más clara. Gabriel, reduce la velocidad. El volante se tensó bajo mis manos. La sangre me bajó de golpe al estómago. La voz había dicho mi nombre. Miré la radio como si el aparato pudiera mirarme de vuelta. No hagas eso, susurró la voz. No mires la radio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré inmediatamente hacia el parabrisas. Mantén los ojos en la carretera. Mi respiración empezó a volverse irregular. ¿Quién está hablando?, dije en voz alta. Solo estática. Durante varios segundos no hubo nada más. Luego la voz regresó. En unos momentos verás algo cruzar la carretera. Mis manos sudaban sobre el volante. No frenes. No gires. Sigue recto. Un ruido de interferencia llenó la cabina. Y entonces sucedió. Una sombra cruzó la carretera delante del camión. Algo grande. Demasiado rápido para distinguir qué era. Mi instinto fue pisar el freno. Pero recordé las palabras. No frenes. El camión pasó por el lugar donde la sombra había cruzado. No golpeé nada. Miré el espejo retrovisor. Nada. La carretera estaba vacía. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. La radio volvió a hablar. Lo hiciste bien. Ahora escucha con atención. Me incliné ligeramente hacia el aparato. Dentro de poco verás un camión detenido en el arcén. No te detengas. No mires al conductor. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué conductor? La radio crepitó. Solo sigue conduciendo. La carretera siguió extendiéndose delante de mí. Los minutos parecían horas. Hasta que lo vi. Un camión estacionado al borde de la carretera. Las luces apagadas. La cabina completamente oscura. Pasé junto a él. Intenté no mirar. Pero algo dentro de mí no pudo evitarlo. Giré la cabeza. Por un segundo vi el interior de la cabina iluminado por mis faros. El conductor estaba sentado. Inmóvil. Con las manos sobre el volante. Pero su cabeza estaba girada hacia mí. Demasiado girada. Como si el cuello estuviera torcido. Volví la vista al frente con el corazón golpeando salvajemente. La radio explotó en estática. Te dije que no miraras. Mi garganta estaba seca. ¿Qué está pasando? La voz tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, sonaba diferente. Más cansada. Más triste. Estoy intentando ayudarte. Pero ya es demasiado tarde. Sentí un frío profundo en el pecho. ¿Demasiado tarde para qué?
El silencio llenó la cabina durante un largo momento. Luego la voz dijo algo que me heló la sangre. Porque tú eres el siguiente aviso. El volante comenzó a vibrar. El camión se movió ligeramente dentro del carril. ¿Qué significa eso?, grité. La voz en la radio se volvió apenas un susurro. Dentro de unos minutos tendrás un accidente. El mundo pareció detenerse. No, murmuré. No puede ser. La radio crepitó otra vez. Yo también escuché esta voz. Un escalofrío brutal recorrió mi cuerpo. ¿Qué? Hace muchos años. El motor del camión rugía mientras el desierto se extendía a ambos lados. Intenté advertirte, continuó la voz. Pero no escuchaste todas las advertencias. Mis manos temblaban. ¿Quién eres? Hubo un largo silencio. Luego la voz respondió. Eres tú. El miedo me atravesó como un cuchillo. No. Sí. La radio emitió una risa seca y quebrada. La transmisión no viene del pasado. Viene del futuro. Miré el velocímetro. El camión seguía avanzando a gran velocidad. Dentro de unos segundos verás luces frente a ti. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Un camión vendrá en sentido contrario. Invadirá tu carril. La carretera seguía completamente vacía. Y entonces entenderás por qué estoy aquí. De repente aparecieron luces en la distancia. Un vehículo acercándose. Demasiado rápido. Las luces crecieron. El camión venía directamente hacia mí. En mi carril. Intenté girar el volante. Pero las ruedas no respondían. La radio habló por última vez. Ahora ya sabes por qué te advertía. El impacto ocurrió un segundo después. Y mientras todo se volvía oscuridad comprendí algo horrible. La voz en la radio nunca había intentado salvarme. Solo estaba asegurándose de que yo también terminara aquí. Advirtiendo al siguiente conductor. Me llamo Sergio Valdés y llevo muchos años conduciendo tráiler por carreteras donde la noche parece no terminar nunca. Cuando uno pasa tanto tiempo viajando solo, aprende a dormir en cualquier lugar, áreas de descanso abandonadas, arcenes silenciosos o estacionamientos perdidos en medio de la nada. El camión se convierte en tu casa, tu refugio y tu única compañía. Siempre pensé que dentro de la cabina estaba seguro. Que mientras la puerta estuviera cerrada y las cortinas corridas, nada podía entrar. Pero una noche descubrí que estaba muy equivocado. Aquella madrugada llevaba demasiadas horas conduciendo. El cansancio me pesaba en los ojos y las líneas blancas del asfalto empezaban a mezclarse unas con otras. Sabía que era peligroso seguir así que decidí detenerme en una zona apartada de la carretera. No era exactamente una parada de descanso. Solo un ensanchamiento del arcén donde otros camioneros a veces se detenían para dormir. Había uno o dos camiones estacionados a lo lejos, pero la mayor parte del lugar estaba oscuro y silencioso. Apagué el motor. El silencio cayó sobre la cabina como una manta pesada. Cerré bien las puertas, corrí las cortinas y me acomodé en la litera detrás de los asientos. El cuerpo se relajó casi de inmediato. El zumbido que queda en los oídos después de conducir tantas horas me arrulló poco a poco. Me dormí rápido. No sé cuánto tiempo pasó. Pero algo me despertó. Al principio pensé que había sido un sueño. Permanecí quieto en la oscuridad intentando entender qué había ocurrido. Entonces lo escuché. Respiración. Lenta. Pesada. Muy cerca. Abrí los ojos de golpe. La cabina estaba completamente oscura, apenas iluminada por la luz débil de la luna filtrándose por el parabrisas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Escuché con atención. La respiración seguía ahí. No era la mía. Venía de la parte delantera de la cabina. Del asiento del copiloto. Me quedé inmóvil. Intentando convencerme de que estaba imaginándolo. Pero entonces escuché otra cosa. Un pequeño movimiento. Como tela rozando contra el asiento. Sentí un frío recorrerme la espalda.
Me incorporé lentamente desde la litera. Hola. Susurré. No hubo respuesta. La respiración continuó. Lenta. Constante. Me incliné hacia adelante para mirar entre los asientos. La oscuridad era demasiado espesa. No podía ver claramente. Encendí la pequeña luz de la cabina. La bombilla parpadeó un segundo antes de iluminar el interior. El asiento del copiloto estaba vacío. El silencio volvió a llenar el espacio. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Estás cansado, Sergio?», murmuré. Miré alrededor. Todo parecía normal. Hasta que vi el suelo. Había huellas de barro. Pequeñas. Marcadas claramente sobre la alfombra de la cabina. Mi estómago se apretó. Las huellas comenzaban en la puerta del copiloto. Y se dirigían hacia el interior. Hacia el asiento. Me levanté completamente ahora. El corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miré la puerta. Estaba cerrada. El seguro puesto. Nadie podía haber entrado. A menos que... La respiración regresó. Justo detrás de mí. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. La luz de la cabina parpadeó otra vez. Por un instante el asiento parecía vacío. Pero cuando la bombilla volvió a estabilizarse, había alguien allí. Sentado. Muy quieto. Mi mente tardó unos segundos en aceptar lo que veía. Era una figura oscura. Un hombre. Su ropa estaba cubierta de barro seco. La cabeza inclinada hacia adelante. Su pecho subía y bajaba lentamente. Respirando. Retrocedí contra la litera. «¿Quién eres?». La figura no respondió. Solo continuó respirando. Entonces levantó la cabeza. Y la luz de la cabina iluminó su rostro. La piel estaba pálida. Manchada de tierra. Sus ojos estaban abiertos. Pero no parpadeaban. Me miraban fijamente. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. «No», susurré. El hombre habló. Su voz era ronca. Como si hubiera pasado mucho tiempo sin usarla. «Me dejaste». Un escalofrío me atravesó. «No sé de qué hablas». El hombre inclinó la cabeza lentamente. La noche del accidente. El recuerdo me golpeó como un martillo. Una carretera mojada. Un coche detenido en el arcén. Un hombre pidiendo ayuda. Y yo, demasiado cansado para detenerme. El hombre en el asiento del copiloto sonrió. Una sonrisa lenta. Vacía. Estuve caminando mucho tiempo. El olor a tierra húmeda llenó la cabina. Hasta encontrarte. Las huellas de barro comenzaron a aparecer por todo el suelo. Como si alguien estuviera caminando dentro del camión. Pero el hombre no se movía. Seguía sentado. Respirando. Observándome. «Ahora tú conducirás conmigo». Intenté abrir la puerta. Pero el seguro no se movía. El motor del camión se encendió solo. El volante giró lentamente. Las luces delanteras iluminaron la carretera vacía. El hombre respiró profundamente. Y mientras el camión comenzaba a moverse sin que yo tocara nada, comprendí algo que me heló el alma. No había subido mientras dormía. Había estado esperándome dentro del camión desde aquella noche. Esperando el momento en que finalmente despertara. Para no volver a dejarme bajar nunca más. Me llamo Daniel Rivas y llevo muchos años trabajando como conductor de tráiler. He transportado de todo, maquinaria pesada, alimentos, muebles, incluso cargas que nadie me explicaba demasiado bien. En este trabajo uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Si el pago es bueno y el destino aparece en el mapa, normalmente basta con eso. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía pasar en la carretera era un accidente o una avería en mitad de la nada. Pero hubo un viaje, uno solo, que todavía me persigue en sueños. Un encargo que acepté por dinero sin saber que sería mi última entrega.
Todo empezó con una llamada extraña. Era de noche cuando el despacho me avisó de un transporte urgente. El pago era absurdamente alto para un viaje relativamente corto. La carga ya estaba lista en un almacén en las afueras de la ciudad. Recuerdo que pregunté qué era exactamente lo que tenía que llevar. La respuesta fue vaga. Solo una caja grande, me dijeron. Entrega directa. No era la primera vez que algo así ocurría, así que acepté. Cuando llegué al almacén, el lugar estaba casi vacío. Solo había un hombre esperando junto al muelle de carga. Era alto, muy delgado, y hablaba poco. La caja ya estaba preparada. Era enorme, de madera oscura, reforzada con metal en las esquinas. No tenía ninguna etiqueta, ninguna marca de empresa, nada que indicara su contenido. ¿Qué hay dentro?, pregunté por simple curiosidad. El hombre no respondió. Solo dijo algo que me dejó una sensación extraña. No la abras. No insistí. La cargaron en el remolque y me entregaron la dirección. Era un pueblo de montaña al que nunca había ido, pero el mapa del navegador lo reconocía sin problemas. Arranqué el camión y salí hacia la carretera. Las primeras horas fueron completamente normales. La autopista estaba casi vacía y el cielo nocturno era claro. Pero a medida que me acercaba a la zona montañosa, las carreteras comenzaron a volverse más estrechas. Las curvas se sucedían una tras otra. Los bosques se volvieron densos. Las luces de las ciudades desaparecieron detrás de mí. Pronto estaba completamente solo. La única compañía era el motor del tráiler y el crujido ocasional de la carga cuando el camión tomaba una curva cerrada. Fue entonces cuando noté algo raro. Un golpe dentro del remolque. No era fuerte. Solo un pequeño impacto contra la madera. Fruncí el ceño. Quizá la caja no estaba bien asegurada. Seguí conduciendo. Pero el sonido volvió. Esta vez un poco más fuerte. Como si algo dentro de la caja se hubiera movido. El estómago se me revolvió. Miré por el espejo retrovisor, aunque sabía que no podía ver el interior del remolque. Tranquilo, murmuré para mí mismo. Intenté convencerme de que solo era la carga desplazándose por las curvas. El camino siguió subiendo por la montaña. El aire se volvió más frío. La carretera estaba completamente desierta. Después de mucho tiempo finalmente vi un cartel oxidado al borde del camino. El nombre del pueblo. El navegador confirmó que estaba cerca. Seguí avanzando hasta que la carretera se abrió en una pequeña calle principal. Y fue entonces cuando algo no encajó. El pueblo estaba completamente oscuro. No había luces en ninguna casa. Ni farolas encendidas. Ni vehículos estacionados. Solo edificios viejos alineados a ambos lados de la calle. Parecían abandonados. Reducí la velocidad. Las ventanas estaban rotas. Las puertas colgaban torcidas. La pintura de las paredes estaba descascarada. No había señales de vida. Ni una sola. Detuve el camión frente a lo que parecía una plaza central. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. Bajé del tráiler con una sensación cada vez más incómoda. El aire de la montaña estaba frío y quieto. Caminé unos pasos por la calle. Entonces lo vi. Un viejo cartel clavado en la pared de un edificio. El metal estaba oxidado, pero todavía se podía leer. Pueblo evacuado permanentemente. Zona abandonada desde hace décadas. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Volví lentamente hacia el camión. La caja dentro del remolque golpeó otra vez. Más fuerte. Algo dentro se movía. Un sonido pesado. Como si alguien, o algo, estuviera empujando desde el interior. Mi respiración se volvió irregular. Recordé las palabras del hombre del almacén. No la abras. Pero el miedo y la curiosidad comenzaron a pelear dentro de mi cabeza. Finalmente caminé hasta la parte trasera del remolque. Abrí las puertas. La caja estaba allí. En el centro. Las tablas de madera temblaban ligeramente.
El sonido venía claramente desde dentro. Di un paso hacia ella. El golpe se repitió. Luego otro. Más fuerte. Retrocedí. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Muy débil. Desde dentro de la caja. Gracias por traerme. La madera crujió. Una grieta apareció en uno de los lados. La voz continuó. Llevo mucho tiempo esperando volver. Sentí el impulso de cerrar el remolque y huir. Pero mis piernas no respondían. La caja se abrió lentamente desde dentro. La oscuridad que salió de ella parecía más densa que la noche que rodeaba el pueblo. Y en ese momento comprendí algo que me llenó de terror. Aquella entrega nunca fue para el pueblo. La entrega era yo. Me llamo Esteban Navarro y llevo más de 15 años trabajando como conductor de tráiler. La mayor parte del tiempo el trabajo es simple: recoger una carga, llevarla a otro lugar y volver a empezar. He transportado contenedores cerrados cientos de veces sin saber exactamente qué había dentro. En este oficio uno aprende a confiar en los documentos y a no pensar demasiado en lo que va detrás del remolque. Pero hubo una noche en la que esa regla dejó de funcionar. Una noche en la que algo dentro de mi carga empezó a moverse, y nadie supo explicarme por qué. Todo comenzó con un viaje aparentemente normal. Había recogido un contenedor metálico en un puerto industrial poco antes de la medianoche. El lugar estaba casi vacío, iluminado solo por torres de luz amarillenta que proyectaban sombras largas sobre el asfalto. Un operador de grúa colocó el contenedor sobre mi remolque y lo aseguró con los cierres metálicos. Antes de irme revisé los documentos. En el manifiesto aparecía algo que me llamó la atención. Contenido: vacío. Fruncí el ceño. ¿Vacío? Pregunté al encargado del muelle. El hombre apenas levantó la mirada de su carpeta. Sí. Solo es traslado del contenedor. No parecía tener ganas de hablar, así que no insistí. Arranqué el camión y salí del puerto. La carretera estaba casi desierta a esas horas. Conducir de noche tiene algo hipnótico: el sonido constante del motor, la oscuridad infinita a ambos lados del asfalto, las luces del tablero brillando débilmente frente a ti. Durante la primera hora todo fue completamente normal. Hasta que escuché el primer golpe. Fue un sonido seco. Metálico. Provenía del contenedor. Miré el espejo retrovisor instintivamente. El contenedor estaba allí, perfectamente sujeto. Probablemente el metal acomodándose, murmuré. A veces el frío o el movimiento de la carretera hacen que los contenedores crujan. Seguí conduciendo. Unos minutos después volvió a ocurrir. Esta vez no fue un golpe. Fue un arrastre. Como si algo pesado se moviera lentamente de un lado al otro dentro del contenedor. Mis manos se tensaron sobre el volante. El manifiesto decía claramente que estaba vacío. Miré otra vez el espejo. Todo parecía normal. Intenté ignorarlo. Pero el sonido regresó. Más fuerte. Algo golpeó el interior del metal con suficiente fuerza para hacer vibrar todo el remolque. El corazón empezó a latirme más rápido. No puede ser, dije en voz baja. Tomé el teléfono y llamé a la empresa. Después de varios tonos alguien respondió. Central de transporte. Soy Esteban, del tráiler de la ruta nocturna. Dime. Tengo una pregunta sobre mi carga. Hubo un breve silencio. Adelante. ¿El contenedor que llevo, están seguros de que está vacío? La persona al otro lado pareció revisar algo. Sí. Según el registro, el contenedor está completamente vacío. Tragué saliva. Porque estoy escuchando ruidos dentro. ¿Ruidos? Golpes. Como si algo se moviera. El silencio al otro lado duró más de lo normal. Eso no es posible. Miré el espejo otra vez. El contenedor parecía inmóvil. Pues lo estoy escuchando ahora mismo. En ese instante algo golpeó el interior del contenedor con tanta fuerza que todo el camión vibró. La persona al teléfono escuchó el ruido.
¿Qué fue eso? Eso mismo estoy preguntando. Hubo un momento de tensión. Luego la voz respondió. Detén el camión y revisa los seguros del contenedor. ¿Quieres que lo abra? No. La respuesta fue inmediata. Solo revisa por fuera. Colgué. La carretera estaba completamente vacía, así que detuve el tráiler en el arcén. El motor quedó encendido mientras bajaba de la cabina. La noche era fría. El viento apenas movía los arbustos al borde del camino. Caminé hacia la parte trasera del remolque. El contenedor estaba oscuro, enorme, como un bloque de sombra sobre el tráiler. Toqué uno de los cierres. Estaba firme. Todos lo estaban. El contenedor seguía sellado. Entonces escuché algo desde dentro. Un golpe. Luego otro. Más lento. Más pesado. El metal vibró bajo mi mano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Hola. Dije sin pensar. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego escuché algo que me heló la sangre. Un raspado. Como uñas o algo similar arrastrándose por la pared interna del contenedor. Retrocedí un paso. No puede haber nadie ahí dentro. El manifiesto decía que estaba vacío. La empresa lo había confirmado. Pero el sonido seguía ahí. Raspando. Golpeando. Moviéndose. Subí rápidamente al camión. Tomé el teléfono otra vez. Hay algo dentro, dije. La persona al otro lado parecía nerviosa ahora. Eso es imposible. Pues ven y escúchalo tú. El contenedor golpeó otra vez. Pero esta vez ocurrió algo diferente. La pared metálica se hundió ligeramente hacia afuera. Como si algo desde dentro estuviera empujando. La voz en el teléfono susurró. Eso no debería pasar. El miedo comenzó a transformarse en pánico. ¿Qué significa eso? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego la voz respondió algo que todavía me hace temblar al recordarlo. Porque ese contenedor se revisó antes de salir. Y estaba vacío. El metal del contenedor volvió a crujir. La pared se deformó otra vez. Una protuberancia apareció brevemente en la superficie. Como la forma de una mano presionando desde dentro. Mi respiración se volvió irregular. Escucha, dije al teléfono. Algo quiere salir. El hombre respondió con voz tensa. Esteban, hay algo más en el registro. ¿Qué cosa? Ese contenedor estuvo perdido durante años antes de aparecer en el puerto. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Perdido? Sí. El contenedor golpeó con violencia desde dentro. Esta vez el sonido fue tan fuerte que el remolque entero se sacudió. ¿Y cuando lo encontraron? Tragué saliva. ¿Cuándo lo encontraron qué? La voz al teléfono respondió en un susurro. Estaba sellado. Miré por el espejo. La pared del contenedor se abolló hacia afuera otra vez. Más fuerte. Más claro. Como si algo enorme estuviera intentando empujar el metal desde dentro. La voz terminó la frase lentamente. Pero estaba lleno. Entonces escuché el sonido más aterrador de todos. El cierre del contenedor. Abriéndose desde dentro. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.